Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de dar inicio a este programa, pues quisiéramos agradecer a quienes nos ayudan con la difusión de este programa, especialmente a NRT Noticias, a GPS Media y a quienes nos ven y nos escuchan a través de internet o a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Quédese con nosotros porque vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a platicar de algunas nuevas modalidades de votación aquí en México y para ello contamos con la presencia del doctor José Roberto Ruiz Saldaña. Él es doctor en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe y cuenta con una especialidad en Justicia Electoral por el entonces Centro de Capacitación Judicial Electoral. Es licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía por la Universidad Veracruzana y ha tenido una gran trayectoria profesional en el ámbito académico y jurisdiccional y actualmente ejerce el cargo de consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Presidenta Gaby, por la invitación. Es para mí un placer estar en este espacio que he escuchado, se ha posicionado en la sociedad de Coahuila como un espacio muy valioso para hablar de todos estos temas. Y precisamente, pues vamos a empezar el tema del día de hoy acerca de estas nuevas modalidades. Y digo nuevas no porque se estén creando, sino son nuevas para nosotros en el sistema mexicano, estas modalidades de votación. Platíquenos un poco acerca de ellas, consejero, por favor. Sí, con mucho gusto, Presidenta. Habría que mencionar que algunas de estas modalidades que ahorita vamos a entrar más en materia, más a fondo, han venido por mandatos de tribunales electorales y otras también han venido por iniciativas propias de la autoridad administrativa electoral. Y al final del día, pues son buenas noticias que la familia electoral esté muy interesada en que se vayan ensayando y planeando incorporar otros mecanismos de votación, otras formas de votación, que al final del día lo que les caracteriza es una mayor inclusión. Hay que recordar que en nuestro país, por las características, la amplitud, pues los distintos estratos de sociedad que tenemos, profesionistas y también pues actividades que se realizan durante la jornada electoral o el día de la jornada electoral, a veces a muchas personas no se les facilita poder acudir a una urna, a una casilla donde tradicionalmente la conocemos que es el lugar para votar. Piensen ustedes, por ejemplo, quienes nos escuchan, pues las personas que son periodistas que tienen que dar cobertura en las elecciones todo el día, pues no pueden ir a votar. Ese todavía sigue siendo un reto. O, por ejemplo, corporaciones policíacas que están ese día exclusivamente trabajando en sus labores para darle cobertura a las autoridades electorales si es necesario, pues no pueden ir a votar, o quienes definitivamente pues están también en hospitales trabajando como médicas, médicos, enfermeras, enfermeros. ¿Qué quiero decir? Que hay ciertamente un sector o sectores de la sociedad que genuinamente se les dificulta ir a votar.
Y bien, nosotros lo que hemos ya ido avanzando en 2018 fue con una prueba piloto para precisamente personas en hospitales, tanto personal médico como personas incluso hospitalizadas recibiendo atención, pudieran participar con voto obvio vinculante, porque eso también es una característica, Presidenta Gaby, que caracterizan a estos ejercicios inéditos que hemos estado teniendo. No es una votación para practicar cómo sería votar realmente, sino ya son directamente participación de ejercicio de derechos de votar. En 2018, diría yo, se inauguró esta etapa de la que estamos hablando, que tiene que ver con poder votar desde hospitales. ¿Por qué ya no pudimos repetir ese ejercicio en 2021? Le llamábamos voto en hospitales, pues nada más nada menos que por la pandemia. Pero estoy seguro que en próximos procesos electorales, incluso locales, pueda retomarse esa prueba piloto. Y bueno, en 2020, y usted fue testiga, Presidenta, incorporamos una modalidad nueva de votación, reitero, como voto vinculante, utilizando urnas electrónicas. Unas de ellas, incluso las que tiene con un gran liderazgo el Instituto Electoral de Coahuila. Hicimos un simulacro en el sentido de, primero, probar qué significaba utilizar desde el INE esas urnas electrónicas. Fueron 94 en total para los estados de Coahuila e Hidalgo y los resultados fueron muy satisfactorios, adquirimos mucha experiencia. Ese tabú en el sentido que la ciudadanía pues iba a cuestionar por qué se le ponía una urna electrónica distinto a la casilla que se ha usado en nuestro sistema electoral mexicano, pues se rompió ese tabú. La verdad es que no pasó nada. Fue, incluso yo diría, y usted lo recordará muy bien, Presidenta, pues hasta muy llamativo el ejercicio, a pesar de estar también en pandemia en ese momento, pues fueron de varias entidades federativas a querer ser observador u observadora electoral en casillas con urna electrónica, no otras casillas, a ir a observar esas urnas electrónicas, cómo operaron, cómo funcionaron, etcétera. Y bueno, en este gran contexto, Presidenta, habría que inscribir una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su sala superior para que en 2021 hiciéramos una prueba piloto de voto de personas en prisión preventiva. Nosotros la realizamos, fueron 5 ceferezos en cada una de las 5 circunscripciones que tiene el país. Fue también un ensayo pues muy valioso, adquirimos mucha experiencia y la sentencia de sala superior, por cierto, señala que era probar en 2021, pero ya después hacerlo de forma permanente, fija, firme, para todas las personas que estén en prisión preventiva. Quienes nos escuchen y no detecten a qué nos estamos refiriendo, habría que aclarar que en nuestro país se le suspenden los derechos políticos a las personas que ya tienen una sentencia condenatoria y que están privadas de su libertad. Pero quienes solo están siguiendo un proceso penal no tienen una sentencia condenatoria en consecuencia. Luego, entonces, sus derechos políticos siguen vigentes. Pero hay quienes enfrentan estos procesos penales desde prisión preventiva. Entonces, ahí hay un gran tema. Estas personas tendrían que poder votar, pero no han estado pudiendo en nuestro país, precisamente por estar en prisión preventiva. Entonces, nosotros lo que establecimos fue una prueba piloto, fundamentalmente donde nos informamos cuántas personas están en esa situación en determinados centros de reclusión, hacemos una lista nominal sobre ese universo de personas que están en esa situación y de forma adelantada, el término que se ha posicionado es voto adelantado, se les envía
sus boletas electorales, en secrecía votan quienes se inscribieron a esa lista nominal y de forma secreta también recogemos su voto y después ya todos juntos se contabilizan con el gran total que arroja pues, la jornada electoral correspondiente. Ese ejercicio, por cierto, nos ha servido mucho, Presidenta Gaby, porque ahorita en 2022 estamos haciendo lo mismo en colaboración con el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, donde ahí no hay una prueba piloto, ahí directamente la legislación local obliga que haya voto de personas en prisión preventiva, de hidalguenses en concreto. Entonces, creemos que algunas legislaciones locales van a ir retomando este modelo de Hidalgo, o en pocas palabras, reconociendo que el voto de las personas en prisión preventiva se debe de garantizar y directamente pues estaremos vinculados como autoridades electorales. Entonces, ahí hay otro ejemplo más de cosas novedosas que se están haciendo. También mencionar que se repitió el ejercicio de urna electrónica en 2021 en 2 entidades nuevamente, y ahorita en 2022 estamos por tercera ocasión haciendo ese ejercicio de urna electrónica, también en 2 entidades federativas distintas a las anteriores, para seguir probando todo lo que conlleva hacer de esa forma las elecciones, porque sí es un cambio sustantivo, no es cualquier cuestión menor, pues el modelo anterior y lo que significaría hacer una elección con urnas electrónicas. Y finalmente, en esta parte introductoria, Presidenta, mencionaría el gran proyecto sumamente valioso que está significando el de voto adelantado, así tal cual estamos llamando, en Aguascalientes. ¿En qué consiste este proyecto, prueba piloto, que es muy valioso? En que personas que nosotros como INE consideramos que pudieran tener impedimento físico para ir a votar, porque nos consta que tuvieron impedimento físico para hacer su trámite de credencial para votar y nos pidieron, conforme a la ley, que acudiéramos a donde ellos o ellas estaban, a hacerles el trámite, a emitir una credencial o actualizarla, etcétera. Ese universo de personas ahora les hemos invitado para que, si gustan, si desean, puedan también emitir su voto mediante un mecanismo de voto anticipado. Es decir, que nosotros vamos a su domicilio, en secrecía votan, recogemos ahí mismo su voto y en secrecía pues se traslada y posteriormente se contabiliza o computa en el día de la jornada electoral de Aguascalientes. Entonces, estamos con estos ejercicios a grandes rasgos, pues introduciendo modalidades u otras provenientes de tribunales para que se vayan introduciendo, pero es una buena noticia al final del día que estemos como autoridades electorales avanzando en modalidades de votación distintas a las que hemos conocido durante años, para poder incluir a más personas en la participación, para que más personas con genuinas dificultades para votar, con impedimentos, con situaciones muy particulares que están viviendo, puedan ejercer estos derechos de participación. A grandes rasgos, Presidenta. Gracias. Qué interesante todo esto que nos platica, consejero. Y usted precisamente mencionaba el año 2020, la pandemia, bueno, el contexto de la pandemia por COVID-19. Y bueno, recordemos que por primera vez quienes estábamos en elecciones y nos tocó a Coahuila esta situación, pues se tuvo que suspender el proceso electoral debido a la emergencia sanitaria.
y nos pudimos dar cuenta que otros países en el mundo podían resolver de una manera muy rápida el tema de las elecciones porque ya tenían implementado, por ejemplo, el voto por adelantado o el voto por internet. Y entonces, en el caso de México, bueno, hicimos la reflexión de avanzar hacia la implementación de esas nuevas modalidades de votación. Y también, tanto ya lo mencionó usted, en 2020 y en 2021, Coahuila tuvo este ejercicio vinculante con urna electrónica. En el caso de 2020, 54 urnas electrónicas se instalaron en todo el estado. En el caso de 2021, 50 urnas con resultados positivos porque la ciudadanía, ustedes mismos lo evaluaron, la ciudadanía lo aceptó, quedó conforme con el ejercicio, los partidos políticos también aceptaron muy bien este ejercicio y ahora, bueno, nos toca mirar hacia a otras modalidades que nos pudieran llevar precisamente a tener la votación pues más ágil, a lo mejor un poco ahorrarnos algunos recursos, pero sobre todo y lo más importante es garantizar de manera efectiva que todas y todos quienes tienen derecho puedan ejercer ese voto. Si nos permite, consejero, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresando quisiera que nos platicara acerca de esta modalidad que se está implementando del voto remoto para las y los mexicanos residentes en el extranjero y si podamos ahondar un poquito más acerca de estas reacciones del voto electrónico que tuvimos en ejercicios pasados. No se vaya, estamos en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Estamos en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Seguimos conversando con el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, y estábamos hablando precisamente de estas modalidades, nuevas modalidades de votación en el sistema mexicano. Y bueno, platíquenos un poco acerca del voto remoto, este sistema que será implementado, entiendo, solo para quienes están residiendo en el extranjero, o sea, para las y los mexicanos residentes en el extranjero, consejero. Sí, con mucho gusto, presidenta. Hay que recordar o partir que en la reforma de 2014, en un artículo transitorio, se ordenó, se dispuso que si había voto por internet, es la forma en que se ha solido llamar, para presidencia y para senadurías, se tuviera que seguir pues unas características de cómo tenía que ser ese sistema. Sobre todo se mandató que fuera auditado por 2 instituciones de reconocimiento internacional y se enfatizó precisamente que pues este sistema fuera con los estándares de no vulnerabilidad, de continuidad, de certeza, sin demérito de lo que hemos logrado. En pocas palabras, es el espíritu de ese transitorio. Lo que hemos logrado avanzar en nuestro sistema electoral mexicano, y que es mucho, que tenemos hoy por hoy mecanismos para conservar la integridad de las elecciones, pues también se mantuviera en el ámbito del voto por internet, que no pasáramos de lo que conocemos de la votación en casillas a un estándar menor en calidad por el solo hecho de pasar a la vía de internet. Y ese propósito se logró porque contamos con un sistema ya muy robusto, obviamente, que ha pasado las pruebas, y diría yo son varias, no es una sola, sino distintas, de auditoría de estándar internacional,
el cual se estrenó precisamente el año pasado para entidades federativas que tuvieron elecciones locales de gubernatura. Este año nuevamente este sistema lo ponemos a disposición de los organismos públicos locales para que lo utilicen, porque también hay elecciones locales en las cuales pueden participar ciudadanas y ciudadanos desde el extranjero. Concretamente es el caso de Aguascalientes, es el caso de Durango, es el caso de Oaxaca y es el caso de Tamaulipas. Y los trabajos van bien, hay poco más de 10,000 personas que ya están en la lista nominal para poder participar desde el extranjero. Hay que recordar a quienes nos escuchan que es una modalidad que conlleva también mucho trabajo previo y mucha coordinación ahora con el modelo de la elección que conocemos a nivel de casillas. ¿Por qué? Porque quienes están en la lista nominal para votar desde el extranjero, es obvio que deben de ser retirados de esa lista para votar desde territorio nacional y viceversa. Quien aparezca en la lista nominal para tener derecho a votar en territorio nacional no tiene por qué aparecer en la lista de residentes en el extranjero. Por eso los trabajos tienen que ir muy acompañados de lo que antes se hacía y ahora lo que se tiene que hacer. Es un sistema muy confiable que yo espero que pueda posicionarse aún más. Hay que recordar que en este tipo de temáticas lo que importa es crear la cultura. Tenemos el reto, obviamente, de la participación de las y los residentes en el extranjero. Es cierto que ha sido relativamente baja esa participación. Ojalá que pueda incrementarse. Tenemos en ese sentido, como autoridades electorales, pues retos que se adhieren al reto mismo del proyecto, como es difundir, socializar, dar a conocer con mucha claridad ahora en qué consisten estos nuevos proyectos o modalidades de votación. Usted misma es testiga, Presidenta, pues de lo que conlleva tener que difundir, socializar estas modalidades. Y no me dejará mentir con el tema precisamente de urna electrónica. Hay que explicar en qué consiste, por qué se hace, qué significaría cambiar y luego todo ello cuidando el universo a quien está uno dirigiéndose de ciudadanos o ciudadanas. Porque estos proyectos, por ejemplo, el de urna electrónica, el de voto adelantado de Aguascalientes que mencionábamos, pues son a casillas, secciones electorales muy determinadas. No es en toda la entidad federativa. Entonces no se puede hablar, pues, sino estos matices o estas acotaciones. Y en el caso de voto desde el extranjero, pues el reto también es de difusión. No es lo mismo promover el voto en territorio nacional, donde tenemos muchos instrumentos, muchos canales de comunicación, a difundirlo en realidad en un universo de personas muy desagregado en muchos puntos del mundo, porque la gran mayoría ciertamente están en Estados Unidos, pero tampoco es que estén concentrados en algunas ciudades de Estados Unidos, sino que tenemos que ir buscando como instituciones electorales cómo hacer llegar esta posibilidad de participación a las y los mexicanos del extranjero. Y en ese sentido, pues mencionar que nosotros ya tenemos en nuestro sistema electoral conviviendo la modalidad de voto desde el extranjero postal y voto desde el extranjero de internet. Yo creo, si me permiten la opinión, que debiéramos transitar exclusivamente a voto por internet desde el extranjero y ya prescindir en algún momento del voto postal desde el extranjero, porque es muy costoso el voto postal y yo sí creo genuinamente que quienes están en el extranjero pueden tener acceso a internet
a diferencia del territorio nacional, que pues no todo el territorio nacional precisamente tiene cobertura o conectividad en nuestro país, pero quien está en el extranjero muy seguramente o con un porcentaje mucho mayor, claro que tiene acceso a Internet. Y pues también mencionar que en el caso del voto de las y los mexicanos en el extranjero, pues es este sistema del INE que se comparte, por supuesto, con los organismos públicos locales sin problema alguno, pues se estrenará en elecciones federales del 2024 para presidencia y para senaduría, y que ya es prácticamente algo que llegó para quedarse. Es una buena noticia que se vaya consolidando la utilización de este sistema, de esta opción, de esta modalidad también de votación, con todos los retos inherentes que conllevará. Y mencionar, solo por último respecto a esta temática, Presidenta, que los sistemas como del que estamos hablando para votar desde el extranjero son sistemas relativamente caros, es decir, pues cuestan varios millones de pesos, pero luego también es necesario destinar considerables recursos para poder mantener su manto de protección, para poderlos mantener seguros, que no haya vulnerabilidades. Son recursos pues que se tienen que invertir año con año para estar al día en la actualización de tecnología, porque quienes nos puedan escuchar que conozcan de estos temas, pues coincidirán con nosotros que pues hay riesgos de ser vulnerados los sistemas cuando no se tiene una correcta y debida protección a los mismos. Y las grandes instituciones pues deben ser responsables de estar al día con los mejores recursos humanos, tecnológicos, para no generar vulnerabilidades. Y en ese sentido habría que poner en contexto que no necesariamente las modalidades de votación de las que venimos hablando, en este caso pues electrónicas, significan una disminución considerable de recursos. A largo plazo, pues puede ser que sí, eso tendría que revisarse muy detalladamente, pero también mencionarlo y decirlo claramente para que nadie se llame a sorpresa, porque las instituciones electorales no terminan de abaratar costos, aun cuando están introduciendo tecnología, pues por lo que mencionaba, porque precisamente la tecnología al día, actualizada, que se requiere para tener grandes sistemas informáticos en estas instituciones electorales, pues obvio que también cuestan. Entonces, quería yo mencionar esto porque me parece que es necesario en este gran contexto de modalidades de votación. Pues qué interesante todo lo que nos platica. De verdad hay que insistirle a la ciudadanía que nos está viendo y que nos está escuchando, pues que estos programas piloto han sido muy cuidados y muy estudiados por el Instituto Nacional Electoral. Todos los equipos han sido debidamente auditados, se han dado todos los pasos de una manera muy firme. Hay mecanismos, hay manuales, hay una serie de acuerdos que están apoyando estos proyectos y por supuesto, bueno, que cuentan con el aval del Instituto Nacional Electoral. Yo rescataría, bueno, quienes somos partidarios del voto electrónico, pues estamos muy contentos de tener por primera vez en la historia de México a dos estados como Aguascalientes y Tamaulipas que van a tener las dos modalidades de voto electrónico, tanto el voto por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero como
para el voto presencial, que estarán instalándose solo en ciertas secciones electorales, como pasó en México, perdón, en Coahuila el año pasado y el 2020. Ahora, consejero, usted lo ha mencionado, bueno, vamos despacio con implementación de estos mecanismos o de estas modalidades, solamente en ciertas secciones electorales, en algunos casos se van a implementar, pero usted, ¿cómo ve esto a futuro? ¿A qué velocidad cree que se va a desarrollar estas modalidades de votación? Es una interesantísima pregunta, Presidenta Gaby. Antes de intentar responder, quisiera yo aprovechar para retomar lo que usted muy bien decía, que han sido modalidades de votación que hemos ido probando o aplicando de una manera absolutamente responsable. ¿Y eso qué significa? Que en realidad todo lo de lo que hemos estado hablando ha llevado un trabajo previo de planeación. No ha habido nada que se instrumente y al momento ya se esté ejecutando o que se conciba y luego se comience a implementar. No. Son meses previos de deliberación, reflexión, lo que conlleva propiamente la planeación, visualización de escenarios y de trabajos que hay que subrayarlo, son de distintas áreas de la autoridad electoral, porque la fortuna que tenemos en nuestro país es que la materia electoral se ha especializado considerablemente para bien, pues, de nuestra democracia, y eso significa que distintas áreas de la autoridad electoral tienen que repensar sus propios procesos, subprocesos, para implementar algo nuevo, que son las cuestiones que hemos venido detallando. Y luego ya viene la instrumentación, la ejecución, y también con un seguimiento muy puntual, para ir monitoreando que todo lo que se planeó se va cumpliendo. Y en tercer lugar, algo que habría que enfatizar mucho, es que de todo ello se cierra el ciclo con evaluaciones, con informes de revisión de áreas de oportunidad. Porque si nada más planeamos y ejecutamos cosas novedosas, pero no reflexionamos sobre cómo pudieron haber sido mejores, pues no hay aprendizaje institucional y no va a haber posibilidades de mejoras a futuro, porque eso es lo que nos interesa. Estamos convencidos que estas modalidades de votación están en el horizonte. Y ahí llego a la pregunta que usted mencionaba o planteaba. Yo creo que el caso de voto en prisión preventiva, pues tendrá un desarrollo en el mediano plazo muy significativo, porque precisamente está la sentencia de Sala Superior donde ya nos vinculó, donde ya nos ordenó que lo hiciéramos. Y yo he percibido que ciertamente en algunas entidades federativas ya pueda comenzarse a hablar próximamente también de voto de personas en prisión preventiva. Entonces yo creo que en el mediano plazo ese tema podrá ir avanzando y para bien. Ciertamente ahí hay un reto, Presidenta Gaby, que no habría que dejar de mencionar. Para poder realizar ese ejercicio o ese tipo de voto desde prisión preventiva, la autoridad electoral depende 100% de un tercero, que es nada más y nada menos que la institución que administra los centros de reclusión. Entonces, también habrá que ser conscientes que no todo dependerá el ritmo, pues, de lograr este medio de votación, esta forma de votación desde prisión preventiva, exclusivamente de la autoridad electoral. También dependerá el avance de cuánto pueda la autoridades penitenciarias, pues, abrir la puerta para entrar a la institución electoral a hacer el trabajo que necesita hacer. Y bueno, luego en el tema de voto desde el extranjero, yo creo que también está habiendo mayor sensibilidad para que desde las entidades federativas se vaya considerando aquellos estados que todavía faltan. Yo creo que es
creciente ese interés porque se garantiza el derecho de las personas a votar desde el extranjero. Y luego, en el caso del voto adelantado, yo creo que ahí necesitamos terminar de revisar la experiencia que nos va a arrojar Aguascalientes. Ahí hay otro gran reto, porque esto es un mar de complejidades. Hay quienes sostienen que debieras haber voto adelantado para las personas con discapacidad en general que quieran que se les lleve precisamente con motivo de su discapacidad mejor la boleta a su casa. Pero ahí hay un gran tema. ¿Cómo podría la autoridad electoral conocer quién realmente es persona con discapacidad? No hay una autoridad en el Estado mexicano que oficialmente diga quién es una persona con discapacidad. Como por cierto, no hay quien diga, como autoridad del Estado mexicano, quién es una persona indígena. Uh-huh. Y luego hay acciones afirmativas y ahí está el gran reto de si sí fueron bien o no aplicadas, ejecutadas esas acciones afirmativas. Pero bueno, ese es otro gran tema. Lo que quiero decir es, yo considero que no debiéramos actuar temerariamente como autoridades electorales en el tema de voto adelantado de personas con discapacidad. Es un gran tema, es un gran objetivo, es necesario, claro que sí, ser incluyentes. Tenemos el mandato de hacerlo conforme al artículo 1 constitucional, pero también hay que ser muy cuidadosos que hay principios rectores de la función electoral que hay que cuidar. Entonces, no podríamos abrir la invitación totalmente para decir quien crea que siendo persona con discapacidad sea mejor que le llevemos su boleta, simplemente llámenos. Pues no, porque podría haber ahí un abuso, podría haber ahí un gran riesgo de muchas personas que, no siendo en realidad personas con discapacidad, hagan a la autoridad que acuda y podría colapsar la autoridad misma para organizar las elecciones, porque tenemos recursos finitos, no podemos una modalidad de votación como de la que estoy hablando de voto adelantado, pues abrirla indiscriminadamente en este contexto que describía. Yo en suma diría, esperemos a esos resultados de Aguascalientes, sigamos pensando, para eso son las pruebas piloto. Y en el caso de urna electrónica, yo creo que pudiera venir un gran impulso en la medida que las y los legisladores la inserten como posibilidad en la legislación. Porque si uno revisa de una simple lectura la legislación electoral, las autoridades electorales no podríamos modificar la forma en que se organizan las elecciones. Es decir, no podríamos introducir masivamente la urna electrónica. Lo que hemos dicho y el tribunal nos lo ha avalado es que se pueden hacer pruebas pilotos, pero ya una fundamentación para que se pasara 100% a urna electrónica, eso sí tiene que ser una decisión legislativa. Yo creo que los legisladores cada vez van siendo más sensibles al tema. Déjeme decirle, presidenta Gaby, que de hecho la primera ocasión en 2020 que aprobamos la prueba piloto de urna electrónica, aquí en el INE las representaciones partidistas estaban opuestas o altamente escépticas. Costó trabajo que acompañaran el proyecto. Después de que se logró el primer ejercicio y estábamos discutiendo aprobar un segundo ejercicio de prueba piloto de urna electrónica, nos decían y nos han seguido diciendo, ¿por qué tan poquitas urnas electrónicas? ¿Por qué en tan poquitas casillas? ¿Por qué el INE no avanza más? Claro. Y bueno, les decíamos, una, nos da mucho gusto que ya no traen esa narrativa de escepticismo. Otra, pues más bien ustedes pregúntenos por qué nosotros no podemos avanzar más, si ustedes son quienes tienen a sus legisladoras y legisladores. Entonces,
ya se están dando cuenta que no hay vulnerabilidad, que es un sistema robusto, auditado también de urnas electrónicas. Entonces, más bien, ustedes respóndanse. Entonces, yo creo que ese impulso vendrá ampliamente, creo yo, en la medida en que pueda ser reconocida esa modalidad de votación desde la legislación, Presidenta Gaby. Ay, pues muchísimas gracias. Efectivamente, usted lo ha dicho, esto avanzará pues en la medida que tanto los partidos políticos como la propia ciudadanía acompañen al INE en todos estos proyectos y por supuesto los apoyen. Y desgraciadamente, consejero, pues se nos ha terminado el tiempo. Estuvimos muy contentas de platicar el día de hoy con usted. Si alguna persona quiere más información acerca de estas modalidades de votación, pues les invitamos a que visiten la página del INE, www.ine.mx, y ahí pues van a encontrar información, van a encontrar los acuerdos, van a encontrar los resultados de la auditoría, van a encontrar toda la información que ustedes necesiten con relación a estos temas. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, consejero. Estamos muy agradecidos. Ha sido un placer. El agradecido también soy yo, Presidenta Gaby. Saludos cordiales. Saludos y bueno, quienes nos vieron y nos escucharon el día de hoy por la urna, también les agradecemos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Hasta pronto. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.